Habían pasado casi 30 minutos desde que salí de la casa de Ethan y Layla. Había pasado la noche ayudándolos a preparar el evento de recaudación, colocando tarjetas de mesa, envolviendo velas en yute, doblando servilletas de lino, como si eso aún tuviera algún significado. La mañana fue rápida, un torbellino de café y asentimientos silenciosos. Layla dijo que tenía recados que hacer. Ofrecí ordenar un poco, pero Ethan insistió en que no era necesario. Acababa de estacionarme en el súper cuando me di cuenta mis llaves no estaban conmigo. Revisé cada bolsillo, cada compartimento, nada. Entonces las visualicé justo donde las dejé en la encimera de la cocina, junto al frutero viejo de plátanos bajo un rollo de cuerda. Di la vuelta. Cuando llegué a su casa, el coche de Ethan seguía ahí, pero el de Layla no. Seguramente estaba comprando cosas para el evento o reunida con el coordinador. Pensé que entraría y saldría rápido sin interrupciones. No quería molestar a Ethan, solo tomar mis llaves y esfumarme. La puerta principal estaba abierta. Entré despacito como siempre hacía en esa casa. No anuncié mi llegada. No quería despertar a nadie ni interrumpir una llamada. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Cuando me acercaba a la cocina, una voz me detuvo. Baja, conocida. Ethan. Y luego otra. Suave, risueña. Callen. Me detuve. El sonido no venía de la cocina. Venía del pasillo hacia el cuarto principal. Caminé sin pensar mis pasos suaves por puro instinto. A través de la rendija de la puerta del dormitorio los vi. Ethan abrazaba a Callen. Ella apoyaba su rostro en su cuello, su mano descansando en su pecho. «¿Layla sospecha algo?», murmuró ella. «No tiene idea», respondió él. Mi aliento se atoró en la garganta. Me di la vuelta, retrocedí por el pasillo y cerré la puerta principal sin hacer ruido. No recuerdo haber encendido el motor. Solo recuerdo la lluvia golpeando el parabrisas como piedritas y mis dedos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi respiración era entrecortada, rápida, superficial. Conduje sin pensar, mis ojos parpadeando para alejar la niebla de la incredulidad. No era solo la traición, era a quien había elegido. Callen, la hermana de Layla, la que siempre entraba y salía de las fiestas familiares como si estuviera probándose la vida de alguien más. Siempre supe que era problema. Pero Ethan, mi Ethan, tomé el camino de la colina de los pinos, luego di la vuelta hacia el lado norte del pueblo. No podía ir a la reunión ahora. Ni siquiera soportaba la idea de sentarme en un círculo fingiendo discutir una novela, mientras mi mente repetía lo que acababa de ver como una telenovela barata. Terminé al borde del lago Esmeralda, el mismo lago donde llevaba a Ethan a pescar los sábados por la mañana cuando era pequeño. Tenía 6 años, la primera vez que atrapó una trucha sus manitas temblando de orgullo mientras la levantaba para mostrármela. Ese niño me miraba como si yo hubiera colgado la luna. ¿A dónde se fue? Me quedé en el coche más de 1 hora viendo el viento rizar el agua en la oscuridad. No recuerdo haber llorado. Solo recuerdo la quietud esa que llega cuando algo dentro de ti se rompe en silencio. Cuando finalmente llegué a casa todo estaba oscuro otra vez. El coche de Ethan ya no estaba. Entré por la puerta lateral, dejé mi bolso en la encimera y me senté sin encender una sola luz. Sabía lo que había visto y sabía lo que significaba. Pero antes de decir una palabra, necesitaba entender qué tan profundo era el daño. Apenas dormí. Mi mente no paraba, no solo por lo que vi, sino por todo lo que había pasado antes. Cada pequeño momento que había enterrado para aferrarme a la ilusión de que Ethan seguía siendo mío, seguía siendo bueno. Pensé en él, a los 7 años, dormido en el sofá, con mantequilla de cacahuate en la mejilla y sus brazos alrededor de su peluche de Beagle.
Pensé en la noche después del funeral, cuando me acosté a su lado en su cama pequeña, abrazándolo mientras lloraba y preguntaba cuándo volvería su papá. Le prometí entonces que estaríamos bien. No sabía cómo, pero lo dije en serio. Ese año tomé 2 trabajos, uno en la galería y otro limpiando oficinas por las noches. Me perdí las reuniones de padres y maestros, salté comidas. Una vez me quedé dormida de pie en una sala de espera mientras él tomaba clases de natación. Pero nunca le conté nada de eso. No quería que lo sintiera. Quería que creyera que el mundo seguía siendo seguro cuando vino a mí a los 23 con su plan de negocio para una inmobiliaria boutique. Estaba lleno de fuego. Recuerdo la presentación que me mostró con gráficos y proyecciones inventadas. Solo un pequeño préstamo, dijo para empezar. Ese mes vendí la cabaña de mi madre en la Sierra de la Luna, la que me dejó en su testamento. Ni siquiera le dije que era mi herencia. Solo le di el cheque y dije, ve y construye algo. Y lo hizo. Por un tiempo creí que había hecho lo correcto. Cuando él y Laila decidieron casarse rápido, no lo cuestioné. Cuando me pidió que firmara como codeudora de su hipoteca, porque no querían esperar, firmé sin leer la letra chica. Estaba orgullosa de ayudar. Le había dado todo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque creía en quién era él. Y ahora, sentada en esa cocina oscura, finalmente tuve que preguntarme qué había hecho él con todo eso. A la mañana siguiente preparé café que nunca toqué. Mis manos no paraban de moverse, así que las ocupé con algo que siempre me calmaba: registros, papeles, fechas. Hechos. Si había algo sobre lo que aún tenía control, era la verdad. Fui al armario del pasillo, donde una caja fuerte, oxidada, estaba escondida detrás de carpetas de impuestos viejos y una caja de adornos navideños que no usaba en años. No la había abierto en mucho tiempo, no desde que archivé mi testamento en vida. Dentro, bajo formularios de seguros y el acta de nacimiento de Ethan, había un sobre manila desvaído etiquetado como hipoteca casa en la Avenida del Roble. Lo saqué lentamente, con el corazón latiendo fuerte. Mi nombre debía estar ahí, junto al de Ethan y Laila. Ese era el trato, esa era la promesa, pero mi nombre no estaba en la copia más reciente. Miré la línea que debería decir propiedad conjunta y solo vi a Ethan Rennie y Laila Rennie, sin copropietaria, sin codeudora. Revisé las páginas una y otra vez, esperando que fuera un error, tal vez un borrador antiguo. Pero la fecha era reciente, demasiado reciente, 3 meses atrás. Me senté frente a la computadora con los dedos temblando mientras buscaba mis correos antiguos. Hace años, Ethan me había mostrado cómo entrar al sistema del registro municipal por si alguna vez necesitas buscar algo. Encontré el acceso. La contraseña aún funcionaba. Y ahí estaba claro cómo el agua, una transferencia de propiedad registrada 3 meses antes. Mi nombre eliminado por completo. Sin notificación, sin discusión, simplemente desaparecido. Me tomó unos minutos encontrar el botón de imprimir. Imprimí cada página, cada marca de tiempo, cada firma, incluso la línea del notario que parecía extrañamente familiar, demasiado familiar. Reuní los papeles y los guardé en una carpeta nueva, etiquetada con una sola palabra: Ethan. Luego me senté en silencio mirando la carpeta cerrada, mientras algo más frío que el enojo se asentaba en mis huesos. No había hablado con Carmen Drexley en casi una década, pero aún tenía su número garabateado en mi viejo directorio detrás de una tarjeta con una receta de pastel de limón. Marqué antes de que pudiera arrepentirme. Contestó al segundo timbre. Verónica Rennie, dijo, no como pregunta, sino con una calidez que afirmaba: has estado muy callada. Necesito tu ayuda, dije. Para cuando nos reunimos esa tarde para tomar un té,
Llevaba una carpeta bajo el brazo y un nudo en el estómago. Carmen no había cambiado mucho. Seguía llevando su cabello plateado en un moño apretado. Aún tenía esa calma inquebrantable que hacía que la gente confesara sin querer. Puse los documentos sobre la mesa de su cocina. No habló al principio. Solo leyó cada página, línea por línea, marcando notas con una pluma plateada. Luego se recargó con los dedos entrelazados. No es solo una traición emocional, dijo. Es un robo legal. No quería creer. No tienes que hacerlo, me interrumpió suavemente. Solo tienes que actuar. Me explicó todo la firma, la fecha de transferencia, la discrepancia del notario. Es probable que lo falsificó o convenció a alguien para que lo aprobara. De cualquier manera, es accionable. Y la casa no es lo único que preocupa. Si firmaste como codeudora de préstamos o diste capital para el negocio, también hay que rastrearlo. Asentí sin voz. Carmen no insistió. Solo abrió el cajón de su escritorio y sacó formularios. Lo haremos discretamente, dijo. Poder notarial por ahora, autorización financiera y una solicitud preliminar para congelar cualquier activo del negocio ligado a tu nombre. Miré los formularios. Esta vez mis manos no temblaron. No estoy tratando de destruirlo, dije suavemente. Lo sé, respondió. Pero tienes derecho a protegerte, incluso de tu propio hijo. Esa noche firmé cada documento, uno por uno, sin dramas, sin discursos, solo tinta sobre papel. Y cuando sellé el último sobre, me di cuenta de que el silencio en el que había estado toda la semana finalmente había cambiado. La cocina olía a canela y bordes quemados justo como a Ethan le gustaba. Había horneado el mismo pay de manzana con azúcar morena cada otoño desde que estaba en la secundaria. Antes significaba algo este pequeño gesto. Consuelo, recuerdos, amor. Empaqué el pay con cuidado, até un listón alrededor del asa del molde y manejé el corto trayecto a su casa. No estaba invitada, pero eso nunca me había detenido antes. Las tradiciones no necesitan permiso. Las luces brillaban a través de las amplias ventanas del comedor cuando llegué. Se escuchaban risas, desde adentro el tintineo de copas. Una fiesta ya en marcha. Subí los escalones y toqué una vez dos. Laila abrió la puerta. Su sonrisa era fina, más una línea que una curva. «Oh, hola», dijo. «Solo vine a dejar esto», dije levantando el pay ligeramente. Dudó, luego se hizo a un lado. Estamos teniendo una reunión con unas personas», me imaginé. Entré al vestíbulo sin pasar de ahí. El aire olía a pollo con romero y colonia cara. Detrás de ella, Ethan estaba cerca de la mesa del comedor, riendo con dos hombres y una mujer con una blusa de seda verde. Se giró cuando me vio su rostro tensándose. «Ma, ¿no tenías que venir hasta acá? Solo una vieja costumbre», dije entregándole el pay. «No hay que hacer alboroto». Lo tomó como si quemara. «Gracias», murmuró. «Pero estamos en medio de... No me quedo», interrumpí. «Disfruten a sus invitados». Dio un asentimiento rápido. Luego se dio la vuelta demasiado pronto. Salí a la noche. Mi aliento formaba nubes frente a mí mientras me deslizaba al coche cerrando la puerta más por instinto que por necesidad. Me quedé estacionada unos momentos más de lo que debía. Entonces la vi Callen subiendo los mismos escalones con una botella de vino en la mano, el cabello rizado, la sonrisa brillante. Cuando Ethan abrió la puerta, ella se inclinó hacia él. Lo abrazó como ninguna cuñada debería. Me quedé en la oscuridad observando mis manos descansando quietas en mi regazo. Carmen presentó todo justo después del amanecer. La orden judicial pasó más rápido de lo que esperamos. El juzgado estaba tranquilo esa semana y ella sabía exactamente dónde empujar el sistema. Para media mañana, las cuentas de Ethan estaban marcadas. Al mediodía, la línea de crédito del negocio construida con mi garantía estaba suspendida para revisión. No lo llamé.
No lo advertí, solo esperé. La llamada llegó justo después de las 5, su nombre iluminando mi celular como una señal de alerta. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, mas su voz era demasiado calma. Significaba que ya estaba en espiral. ¿Pasó algo con el banco?, preguntó. Dicen que la cuenta está bajo investigación. Me imagino que sí, dije. Hubo un silencio, y luego más filoso. ¿Hiciste algo? Tomé un sorbo de té antes de responder. Deberías revisar tus documentos. Encontrarás mi nombre en lugares que olvidaste. Ma espetó. Esto no es chiste. No dije. No lo es. Empezó a alzar la voz, pero lo corté. Transferiste una escritura a mis espaldas. Falsificaste mi nombre. Ocultaste cosas que no tenías derecho a ocultar. No puedes sorprenderte de que el suelo empiece a moverse. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Entiendo perfectamente, dije. Firmé cheques mucho antes que tú. No esperé su respuesta. Terminé la llamada y apagué el timbre. Luego abrí mi ventana para dejar entrar el último aliento del otoño. Me quedé ahí hasta que el frío me obligó a cubrirme las piernas con una manta. Esa noche dormí sin sueños. Por la mañana, Carmen llamó para decir que la primera bandera roja se había activado. El pago de la hipoteca de la empresa rebotó. La línea de crédito del negocio estaba completamente congelada y Ethan no volvió a llamar. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Era casi el atardecer cuando escuché el golpe. No apresurado, no enojado, solo lo bastante dudoso como para hacerme doler el corazón antes de abrir la puerta. Laila estaba ahí con el cabello deshecho, el rímel corrido. Sostenía su celular como si pudiera morderla. Cuando me hice a un lado, entró sin decir nada y se sentó en la mesa de la cocina como si su cuerpo no pudiera sostenerse más. Los encontré, susurró. Los mensajes. Entre Ethan y Kallen. No necesitaba decir más. Me senté a su lado y esperé. Sus manos temblaban mientras mostraba la pantalla desplazándose por línea tras línea. Los chistes coquetos, los mensajes de medianoche, las reuniones de negocios de fin de semana que no eran. Sabía que algo estaba mal, dijo. Pero me convencía de que era yo, que no era suficiente. Su voz se quebró. Necesito dejarlo. Pero no tengo nada, ni ahorros, ni familia cerca. Él lo controla todo. Extendí la mano y tomé la suya cálida y húmeda por el dolor. No, querida. Él no tiene nada. Tú me tienes a mí. Levantó la vista sorprendida. Me levanté y fui al gabinete, saqué la carpeta que había etiquetado días atrás. Adentro, registros de la escritura, estados financieros notariados, notificaciones bancarias y un memorándum notariado que Carmen había preparado, confirmando mi interés retenido en la casa. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Ethan pudo haber intentado tomar todo, dije, pero esta casa nunca fue completamente suya. Y ahora tampoco te posee a ti. Leila hojeó las páginas con la respiración entrecortada en cada detalle. Cuando llegó a la línea de la firma que confirmaba mi autoridad continua sobre la propiedad, rompió en sollozos silenciosos. Pensé que estaba atrapada, dijo. Te engañaron, corregí suavemente, pero ahora sabes la verdad. Asintió limpiándose los ojos. No sé qué hará cuando me vaya. Entonces no esperemos a que él decida. Tomé el teléfono. Carmen ya había dicho que las cerraduras podían cambiarse por la mañana. No tocó. La puerta se abrió con una fuerza que hizo que el móvil de viento se rompiera en el porche. Ethan estaba ahí. Jinshi System. Capítulo 9. La última vez que vi a mi hijo, continuación. La mandíbula tan apretada que sus pómulos parecían tallados en piedra. Sus ojos recorrían la habitación como si no la reconociera, o tal vez como si ya no me reconociera a mí. Has puesto a todos en mi contra, siseó. No me levanté. Me quedé en mi silla con la taza de té en las manos, el calor firme contra mis palmas. No dije con calma.
Eso lo hiciste tú cuando mentiste. Caminó de un lado a otro con los puños cerrados. Layla se fue. Se llevó sus cosas. Con tu ayuda. La envenenaste contra mí. Ella leyó tus mensajes. No necesitaba envenenar nada. Se llevó la llave de la casa, espetó. ¿Tú permitiste eso? Le permití ver la verdad. Me miró como si quisiera romper algo. No entiendes lo que has hecho. El banco retiró la línea de crédito. La firma está congelada. ¿Crees que confiarán en mí ahora con estos rumores circulando? Puse el té en la mesa y crucé las manos. Lo que hice no fue para arruinarte, Ethan. Fue para detenerte. Hay una diferencia. Necesito que llames a Carmen, dijo con voz baja pero urgente. Dile que lo deshaga. Dile que entendiste mal. Dile al banco que me diste permiso. Me puse de pie ahora. Tranquila, firme. No deshago nada. No voy a borrar el daño solo porque te incomoda. Estoy corrigiendo una historia que intentaste escribir sin incluirme. Me miró fijamente, y entonces algo en su rostro cambió una esquina colapsando. Ya no eres mi madre, susurró. No me inmuté. Fui tu madre, dije con voz firme, hasta que me enterraste con tus mentiras. Se fue sin decir más. La puerta se cerró de golpe tras él. Lo vi desde la ventana mientras su coche se alejaba a toda velocidad con las llantas chirriando en la esquina. Y supe entonces su ajuste de cuentas apenas comenzaba. La primavera llegó despacio, como esperando permiso. La última nieve se había derretido semanas atrás, pero los árboles alrededor del lago se tomaron su tiempo para florecer. No me importó. Había aprendido el valor de las cosas lentas, las que no se apresuran por impresionar ni exigen aplausos. Mi nuevo lugar daba al lago justo detrás de una fila de álamos que atrapaban la luz de la mañana como hilos de plata. Era más pequeño que la casa anterior, pero era mío. Comprado de contado, con los cheques de dividendos de inversiones que Ethan nunca se molestó en preguntar. Carmen me ayudó a reestructurar todo silenciosa eficiente, como podando un árbol que había crecido demasiado salvaje. Mantuve mi caballete junto a la ventana trasera. La mayoría de las mañanas pintaba con la luz entrando un pincel en una mano y té en la otra. No había tocado un lienzo en más de 10 años. Ahora perdía la noción del tiempo, mientras aplicaba capa tras capa de color, recordando quién era antes de que la maternidad se convirtiera en toda mi identidad. Layla vivía a solo 2 calles ahora. Su pequeña, la dulce Hazel Ruth, tenía la risa más suave y el nombre de mi esposo integrado en el suyo como un recuerdo. Los fines de semana caminábamos juntas por el parque Layla, empujando la carriola mientras yo contaba historias que ella aún no había oído. Me llamaba familia sin dudarlo. Eso era suficiente. Nunca volví a saber de Ethan, ni una carta, ni un golpe en la puerta. La casa en la Avenida del Roble entró en ejecución hipotecaria 2 meses después de que se finalizaron las órdenes judiciales. Su firma quebró. La voz corrió. La gente se alejó. Callen desapareció del pueblo por completo. Algunos finales no necesitan signos de puntuación, solo se desvanecen en el silencio. Y yo caminaba por la orilla del lago al atardecer sola, pero nunca solitaria. El viento se movía suavemente entre los juncos. No tenía a nadie a quien impresionar. No más disculpas por cosas que di demasiado libremente. Me detuve al borde del agua una tarde con los pies descalzos en la arena, el cielo rayado de violeta y rosa. Algunas verdades no necesitan gritarse, solo necesitan ser vistas.